tercera conferencia. Esta vez es a cargo del profesor Manuel Vélez. Vamos a comenzar leyendo un poquito una parte de su currículum, de su biografía, para que todos lo conozcamos un poco mejor. A partir de 1979, Manuel Vélez da clases en la Facultad de Filología de Valencia, Departamento de Lengua, durante 2 años. Realiza su tesis de licenciatura, Las oraciones condicionales en los siglos XI, XII y XIII, en 1980. En el mismo año aprueba la oposición libre de catedrático de Lengua y Literatura. Desde entonces trabaja en institutos de enseñanza media, ahora llamados IES. En el año 1981 es nombrado vicedirector del Instituto de Utiel. En 1979 presenta su tesis de licenciatura, Las oraciones condicionales en los siglos XI, XII y XIII. En 1986, su tesis doctoral, Aspectos y perífrasis en el verbo español moderno. Desde el año 1982 colabora con el antiguo ICE en labores experimentales sobre la reforma educativa a través de un grupo de trabajo que continuó un tiempo tras la creación de los centros de profesores. Ha asistido a múltiples congresos presentando comunicación y ha colaborado en revistas literarias, así como en antologías de varios autores. No se especifica para abreviar. Ha dado clases de español a suecos en el curso 1985-1986 en la Facultad de Ciencias Económicas. El primer contacto con la reforma LOCSE lo realiza en Alfafar, 1997. Desde entonces continúa en el ámbito de la reforma hasta su jubilación. Del año 1996 al 2000 es contratado en la Universidad a Distancia, UNED, para impartir el curso de acceso de lengua española. Aparte de artículos y poemas, tiene publicada la tesis en microficha y 6 libros de poesía. Días de odio y rosas, Instituto de Estudios Modernistas, en 2003. La vuelta al mundo de un poeta, IEM, 2008. Son etos de amor, desamor y otros trampantojos, Amigos de la Poesía, 2009. Al compás del viento y la marea, 05 ediciones, 2010. Y Reflexiones entre la turbamunta, Amigos de la Poesía, 2015. Antología del Nuevo Siglo, ediciones Ateneo Blasco Ibáñez, 2023. Y Son etos de amor et alia, ediciones Ateneo Blasco Ibáñez, 2025. Como dato a añadir, participa con 2 conferencias publicadas en el Ateneo Blasco Ibáñez en el libro Movimiento de Escritores pro Derechos Humanos. Conferencias años 2008-2013. También en otras conferencias organizadas por Amigos de la Poesía de Valencia y Castellón. En cuanto a premios, ha conseguido el del Instituto de Estudios Modernistas de 2003 y 3 de Amigos de la Poesía entre los años 2005 y 2011. El Poeta en su voz, 2005, primer premio en castellano del Certamen Poético para Socios 2008 y Accesis en castellano del Certamen Poético para Socios 2011. Hasta hace poco se ha dedicado a las labores profesionales, actualmente a dar conferencias entre temas literarios y a presentar libros de autores amigos, teniendo preparación más libros de poesía y uno sobre la toponimia prerromana de la provincia de Valencia, así como una biografía, Juan Emilio Angulo, Memorias. Pues hasta aquí este breve recuento de lo que es la biografía. Sí, lo he dicho ya. Sonetos de amor de Italia.
Y el otro también lo he dicho, Sonetos de Amor, Italia, sí lo he dicho, de 2025, sí lo he dicho. Y bueno, pues hasta aquí la biografía literaria y laboral de este magnífico escritor, poeta y también conferenciante que vamos a escuchar ahora, la conferencia Luis Cernuda, el poeta olvidado. Cuando quieras. Bueno, pues la verdad es que Luis Cernuda pues es un poeta magnífico, por lo menos desde mi punto de vista, y que ha sido olvidado prácticamente. Desde luego hoy en día se le pregunta a alguien ¿quién era Luis Cernuda? Pues ni se sabe o nadie lo sabe. Y es un escritor genial, la verdad, alabado por la crítica no solo en España, sino también en otros lugares como en México, que ha sido ninguneado por parte del público lector por distintos factores. Las circunstancias adversas que le tocó vivir a partir de los años 20 y en la Guerra Civil, su competencia frente a grandes de nuestras letras como Federico García Lorca o Vicente Aleixandre, o frente a figuras que han ido reforzándose a través del tiempo como Miguel Hernández. Lo cierto es que su valor es incuestionable, tal y como ha señalado Octavio Paz, colocándolo entre los más intensos, lúcidos y punzantes de la historia de nuestra lengua. Entonces vamos a dar primero una visión del contexto histórico y social. Digamos que el siglo XX se abría en España pues, con un signo nada prometedor. Se produce el desastre famoso del año 1898 y acababa con eso de cerrar el último capítulo de nuestra historia decadente, pues de un imperio español que se quedaba un poco seco. Escrito con sangre de discordias nacionales, fracasos militares y humillaciones en la política internacional. El panorama espiritual y cultural, con pocas excepciones, tampoco parecía augurar un futuro alentador. Frustrada la orientación hacia las tierras americanas, la vocación europea de España, tantas veces pretendida y nunca plenamente lograda, se juzgaba igualmente inalcanzable ante el espectáculo del duro juicio de historiadores europeos que señalaban a España como ejemplo de razas agónicas y de países incompetentes. Y sin embargo, la semilla sembrada por el esfuerzo de unos pocos que a lo largo del siglo anterior, siglo XIX, insistían en la necesidad de una regeneración nacional, una regeneración de tendencia liberal y europeizante, como decían los 98istas, había de germinar tercamente con buenas perspectivas y realizaciones de los que heredaban el triste panorama. Y volvió a repetirse el milagro que hizo del barroco español el mejor de toda Europa, germinando en escritores de fama y prestigio a nivel internacional. Indudablemente, el primer tercio del siglo XX reafirmó una vez más la pujante fuerza creadora de unos escritores que, levantándose por encima de las dificultades sociales y políticas, iban a constituir lo más granado de los primeros 3/4 de siglo y que vinieron a llamarse generación del 27. Entonces yo no voy a entrar en la polémica de si el nombre es adecuado o si hubo generación o no, una polémica que han discutido los especialistas. Lo cierto es que la generación del 27 presenta características peculiares que solo de una manera amplia permiten definirla como tal, aunque se cumple la mínima condición de coetaneidad, ni se puede hablar de caudillaje, ni de rasgos comunes de técnica, estilo o temática, ni de ninguna influencia literaria decisiva. La única vinculación innegable es la de una estrecha amistad entre los hombres que constituyen el grupo. José Luis Cano la llama la generación de la amistad, y en buena medida es así. Esta amistad se traba en Madrid, donde acuden casi todos por circunstancias personales o por vocación profesional. Si observamos las figuras principales, veremos que, aparte de Pedro Salinas, Dámaso Alonso y Juan José Domenchina, que son madrileños de nacimiento, otros, con excepción de Luis Cernuda, Emilio Prado y Manuel Altola Aguirre, se establecen en la capital de una manera más o menos fija en la década anterior.
El clima cultural, la ausencia de ruptura con la literatura anterior y la amistad entre los poetas forma la base de la maduración poética de esta generación. Características amables, de libertad, sin agresión ni defensa, que sabe captar muy bien Jorge Guillén en su análisis del grupo. Hay, no obstante, pues una serie de corrientes artísticas que se discuten en Madrid y afectan a toda España, incluidos los poetas de que hablamos, el magisterio y el influjo de Juan Ramón Jiménez, el debate sobre la poesía pura, originado en Francia y que influirá poco en España, sobre todo cuando considera la poesía como álgebra de palabras o como resultado de una fabricación, como dice Paul Valéry. El debate sobre el ultraísmo, movimiento mal definido y que enlaza con otros ismos como el dadaísmo y el creacionismo, y finalmente la irrupción del surrealismo, que tanto influirá un poco más tarde sobre García Lorca o Luis Cernuda. Justamente el surrealismo dará parte de su valor a la poesía de Cernuda, ya que le permitirá expresar su yo interior desligándolo de lo anecdótico y subrayar así el motivo frente a lo objetivo y externo, lo reflexivo frente a una racionalización lineal y empobrecedora. Entonces, ya fijándonos en la figura de Cernuda, pues un poquito de biografía, intentamos caracterizar su yo poético. Bueno, pocos escritores han integrado tanto como Cernuda su vida y su yo poético. Tal y como la califican Octavio Paz o Miguel Flix, es una poesía de experiencia vital, que no cae en lo narrativo o la confesión, una poesía condensada que recrea circunstancias de la vida o percepciones interiores. Para comprenderlo mejor, recaeremos lo esencial de su vida. Luis Cernuda nace en Sevilla el 21 de septiembre de 1902. Su padre era natural de Puerto Rico, aunque de origen español, y su madre sevillana con ascendencia francesa. Luis es el menor de una familia de con dos hermanas mayores, Amparo y Ana. El ambiente familiar de Cernuda es el de tantas familias burguesas, tranquilo y monótono. Su padre, militar de profesión, mantiene una disciplina férrea que puede haber influido en el desarrollo psicológico del niño y del adulto posterior. El propio autor refleja la convivencia cotidiana en la familia. Es un pequeño poema de como quien espera el alba y que lo leo, muy breve. El silencio pesado, las cortinas caídas, el círculo de luz sobre el mantel, solemne, como paño de altar, y alrededor sentado aquel concilio familiar. Era a la cabecera el padre adusto, la madre caprichosa estaba enfrente, con la hermana mayor imposible y desdichada, y la menor más dulce, quizá no más dichosa, el hogar contigo mismo componiendo, la casa familiar, el nido de los hombres, inconsistente y rígido, tal vidrio que todos quiebran, pero que nadie dobla. Bueno, el mismo poema, la verdad es que no se sentía muy a gusto en su casa, lo está claro, leyendo este poema y leyendo otras cosas suyas. El mismo poeta califica al padre de taciturno y a la madre de melancólica. También hay algo de la personalidad del poeta en esta apreciación, ya que la niñez del poeta, si no feliz, al menos transcurre confiada y apaciblemente. Va desarrollándose en él una exquisita sensibilidad, acompañando a la observación y la meditación. Su primer contacto con la poesía lo realiza a la edad de 9 años, cuando sus hermanas le dejan leer las obras de Becker, dejándole pues algún pozo en el subconsciente. Estudia en el colegio de los padres Escolapios y allí realiza su primer intento de escribir poesía a instancias de su profesor de retórica, que era Antonio López. El elogio del maestro le causa cierta impopularidad entre sus compañeros, lo que acentúa todavía más su tendencia a la introversión, que había venido manifestándose desde la niñez. Este rasgo también será determinante a lo largo de su vida y marcará indefectiblemente su poesía. De gran importancia asimismo por su impronta posterior es la coincidencia de este suceso con el despertar sexual de la pubertad, hecho subrayado por Cernuda en su biografía. La coincidencia de descubrirse como poeta
y todo que decirlo como homosexual, consolidará su percepción radical de sentirse diferente y marginado, hasta constituir un marchamo de su ser y su actitud ante la sociedad. En 1919 empieza la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla. Tímido y encerrado en sí mismo, pasa desapercibido entre sus profesores y compañeros y muestra poco interés en sus estudios. Su profesor de literatura en el primer año es Pedro Salinas, el famoso Pedro Salinas, pero no llegan a conocerse hasta mucho más tarde, cuando una revista universitaria publica unos poemas de Cernuda. Esta amistad es decisiva en su formación como poeta y él mismo lo reconoce. Siguiendo los consejos de Salinas, Cernuda intensifica la lectura de los clásicos españoles, desde Garcilaso hasta Calderón, y franceses como Baudelaire, Mallarmé y André Gide. Este último tiene un impacto decisivo en la vida de nuestro poeta, porque tiene un cierto parecido con la suya propia. Así encuentra no solo una reconciliación con su problema, sino también un modo de expresarlo poéticamente. Mientras tanto, a finales de 1920 muere su padre, lo que parece liberarle un tanto de las exigencias de la sociedad en que vive. Para 1924 cumple con su servicio militar en un regimiento de caballería y, aunque parezca que no tiene nada que ver, experimenta allí una especie de revelación interior que le hace amar cada vez más la poesía. La suerte parece echada y de la mano de Pedro Salinas entra en contacto con los grandes nombres de la literatura. En 1925 conoce a Juan Ramón Jiménez, publica en la Revista de Occidente, año 1925, y en Málaga su primer libro, Perfil del Aire, como suplemento de la revista Litoral, en el año 1927. Herido por las críticas negativas que lo tachan de demasiado clasicista y demasiado influido por Jorge Guillén, escribe Égloga, elegía, oda, de tono clasicista con huellas ostensibles de Garcilaso. En 1928 muere la madre del poeta. Agobiado por el ambiente, vende la casa y marcha a Madrid, donde trabaja en la librería de León Sánchez Cuesta. Se siente satisfecho ya que participa en la vida literaria de la capital, sobre todo relacionado con la residencia de estudiantes y con grandes hombres como Vicente Aleixandre, pero marcha rápidamente a Toulouse, donde Pedro Salinas le gestiona un puesto de lector de español en l'École Normale. Desde allí puede viajar a París y se embebe de nuevas corrientes como el surrealismo, que le sugieren la forma ideal de expresar lo más hondo de su naturaleza. Durante este año 1929 compone en buena parte su tercer libro, Un río, un amor, y lo termina su regreso a Madrid, donde fija su residencia hasta 1936. No consigue un lectorado en Oxford y asiste alarmado ante los sucesos de la vida madrileña que afectan a su ánimo. Como resultado del exacerbamiento espiritual y político, compone su siguiente libro, Los placeres prohibidos, escrito en 1931. Es la primera vez en que él se muestra como homosexual y muestra unas opiniones muy negativas sobre la sociedad y su tiempo. Tras un año de inactividad creativa y tras una triste aventura sentimental, en realidad no tuvo en su vida mucha suerte sentimental, abandona el surrealismo y busca un nuevo acercamiento a la poesía más tradicional e íntima de Becker. Donde habite el olvido es un libro básico, publicado en 1934, es el resultado de este nuevo empeño y que muestra ya una poesía de madurez. Es el quinto libro escrito y el segundo publicado, si exceptuamos Invitación a la poesía, pequeña antología de 1933. Vamos a leer a continuación el poema que da título a este libro, Donde habite el olvido. Buenas tardes. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo soluciono memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.
donde mi nombre deje al cuerpo que designen brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia a ella, mientras crece el tormento. Allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos, frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia leve, como carne de niño, allá lejos, donde habite el olvido. Muy bien. Bueno, si acaso le voy a pedir que se quede aquí porque lee el segundo texto también, o el segundo poema. Pero en fin, voy a decir unas cuantas cosas. Sigue trabajando en la librería de Sánchez Cuesta y colabora con Octubre, la revista de Rafael Alberti, en la que proclama su adhesión al comunismo, manifiesto vago y poco convincente dado su desinterés por la política. En 1934 empieza a escribir su siguiente libro, Invocaciones a las Gracias del Mundo, con el influjo de Hölderlin, a quien había traducido. Como no era un poeta conocido, solo los libros se publican antes de 1936, tiene la idea de reunir su obra en un volumen, La realidad y el deseo, aceptado por José Bergamín, es publicado por Cruz y Raya, el 1 de abril de 1936. La verdad es que es su mejor libro y bueno, y lo he traído por si alguien lo quiere ver. Estando en París, estalla la guerra civil. Aún así, vuelve a Madrid y luego pasa a Valencia en 1938 para marchar finalmente a Inglaterra, invitado a dar un ciclo de conferencias. No volverá nunca más. Realizará un largo peregrinaje por universidades de Inglaterra entre los años 1938 y 1946 y de Estados Unidos entre el 1947 y 1963. Con frecuentes residencias en México, donde muere el 5 de noviembre de 1963. Amargado y frustrado con la herida viva de su primer desengaño, su último poema lo dirige a sus paisanos. Y es el número 2, que lo va a leer también Lourdes Lacarín. A los paisanos. No me queréis, lo sé, y que os molesta cuando escribo. ¿Os molesta? ¿Os ofende? ¿Culpa mía tal vez? ¿O es de vosotros? Porque no es la persona y su leyenda lo que ahí, allegados a mí, atrás os vuelve. Mozo, bien mozo era, cuando no había brotado leyenda alguna, caísteis sobre un libro primerizo, lo mismo que su autor. Yo, mi primer libro. Algo os ofende, porque sí, en el hombre y su tarea. Contra vosotros y esa vuestra ignorancia voluntaria. Digo aún, sé y puedo, si quiero, defenderme. Pero aguardáis al día cuando ya no me encuentre aquí. Y entonces, la ignorancia, la indiferencia y el olvido, vuestras armas de siempre, sobre mí caerán como la piedra, cubriéndome por fin, lo mismo que cubristeis a otros que, superiores a mí, esa ignorancia vuestra precipitó en la nada, como al gran Aldana. Muy bien. Bueno, y una vez terminado
terminada su vida, pues vamos a comentar un pequeño comentario crítico de su obra. En el apartado anterior, lo habíamos comentado, se ha dado cuenta de su producción hasta el año 1936, en que publica la primera edición de La realidad y el deseo. Hasta aquí se cumple un ciclo que podemos denominar primera parte. La segunda parte comienza después del exilio. Con voz desencantada sigue escribiendo y publicando nuevos volúmenes con el mismo título a los que va añadiendo poemas nuevos. A los que escribe entre 1937 y 1940 los recoge bajo el título de Las nubes. Entre los años 41 y 44 compone otros poemas recogidos bajo el título de Como quien espera el alba. Hace lo mismo entre los años 44 y 49 y los denomina Vivir sin estar viviendo. Entre los años 1950 y 56 publica los poemas titulados Con las horas contadas. Y finalmente su último libro estructurado se titula Desolación de la quimera, que recoge lo escrito entre 1956 y 1962. Y para las fechas, que me las he sacado de una edición del Círculo de Lectores, son difíciles de encontrar estas fechas. Lo que está claro es que Cernuda profundiza cada vez más en un estilo propio e inconfundible, sobre el que la crítica no ha sido excesivamente laudatoria, y creo que lo haya analizado correctamente. El fenómeno no deja de ser curioso, ya que paralelamente a esta parvedad de palabras en las que el poeta queda caracterizado por algún rasgo en concreto, la poesía de Cernuda ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los hechos de mayor relieve en la tradición poética del medio siglo. Es obvio que en la medida en que esa tradición constituye un legado literario sobre el que hemos de apoyarnos los poetas actuales, el examen de la obra de Luis Cernuda tiene para nosotros un extremado interés. Ese examen está relacionado con dos factores que no se han tenido en cuenta hasta ahora. La obra de Cernuda ofrece un cuerpo de desusada calidad y acarrea a la vez una renovación del espíritu y de la letra del verso castellano. Con ello, la obra de Cernuda trasciende su interés inmediato y se eleva hasta constituir un hito a nivel universal, o sin ser tan exagerados, por lo menos supranacional. Así lo señala Octavio Paz cuando habla de su poesía como una de las más interesantes en la historia de nuestra lengua. Puede parecer exagerada esta afirmación, pero otras opiniones la corroboran. Miguel de Unamuno, que iba en contra de las corrientes imperantes en su tiempo, afirmaba que en España no hay poesía, sino antipoesía, es decir, elocuencia rimada o descripcionismo más o menos sonoro. Aparte de si estamos o no de acuerdo con esta afirmación, que yo de hecho no estoy de acuerdo, lo cierto es que Unamuno iba por el mismo camino que Cernuda, el de dar primacía al pensamiento poético e integrarlo y destacarlo dentro del poema, lo que hace siguiendo autores como Wordsworth, Coleridge, Browning, lo siento por mi pronunciación inglesa, que no es muy buena, y a toda una serie de autores que según su expresión pueden calificarse como poesía meditativa. Sin ser claramente un seguidor de Unamuno, lo que está claro es que la poesía de Cernuda critica duramente la tradición heredada. Baste citar su pensamiento sobre Manrique, en su libro Poesía y Literatura. Su austeridad y su reticencia han hallado pocos adeptos en nuestro lirismo subsiguiente, y no es de extrañar, dada la afición vernácula a la redundancia y al énfasis. A partir del año 36, esta tendencia se consolida con el conocimiento detenido de la poesía inglesa. Si se ha estudiado muchas veces los contactos que establece con otros poetas coetáneos, su conocimiento de la poesía francesa o la admiración por Hölderlin, no tantas como influye la tradición inglesa en la renovación de su lenguaje y sobre todo de su contenido, aspectos ambos en los que intenta una proporción y una armonía decantándose por lo último. Una prueba más de lo que valora a la hora de escribir es su admiración por Aldana, la epístola moral a Fabio o San Juan de la Cruz. Según su libro citado,
Parece que tal integración en su poesía se realiza no a través de algún autor concreto que descubre o hipervalora, sino a través de toda una tradición distinta a la española y de la que son ejemplos los autores ingleses citados y excepciones en nuestra tradición, los escritores y las obras a las que nos hemos referido. De sus concomitancias con Unamuno habla el propio Cernuda en estudios sobre la poesía española contemporánea, calificándolo del mayor poeta que España ha tenido en lo que va de siglo. Esta afirmación a mí me parece desmedida por los resultados prácticos de esta poética, ya que Unamuno en este caso no supo digerir uno de los ejes esenciales de la poesía meditativa, que surge de las aportaciones de la poesía metafísica. Contemporáneos de Cernuda como Hopkins o Eliot, o poetas ingleses del siglo XVII como Donne, Herbert, Grasha, Marvell, etc., ejercen su influjo en Cernuda, y habría que investigar también la relación entre esta poesía y la mística o el gongorismo del siglo de oro español. Sobre esta cuestión ha habido estudios como los del profesor Louis Marx o el propio T.S. Eliot, sentando las bases de un tipo de poesía que es la que más influye en Cernuda y la que constituirá las bases de su maduración poética. La poesía meditativa de Blake, Wordsworth, Hopkins, Dickinson, Yeats, Eliot, Rilke servirán de eje a todas las poesías, a toda la poesía madura de Cernuda, y tan solo en principio de su obra nos encontramos con ejemplos balbucientes o de tanteo, como en el soneto 8, que lo he dado para leer, pero creo que el que lo tenía que leer no está aquí ahora mismo, porque se lo di para leer a Diego y no está por aquí, si acaso lo leo yo mismo. Vidrio de agua en mano del hastío, ya retornan las nubes en bandadas por el cielo con luces embozadas, huyendo al asfaltado en desvarío, y la fuga hacia adentro ciñe el frío, lento reptil sus furias congeladas. La soledad tras las puertas cerradas abre la luz sobre el papel vacío. Las palabras que velan el secreto placer, y el labio virgen no lo sabe. El sueño embelesado e indolente entre sus propias nieblas va sujeto, negándose a morir, y solo cabe la belleza fugaz bajo la frente. Pertenece a Primeras Poesías del año 1924-1927. Bueno, luego hay en Cernuda una coronación de lo contemplativo, en donde los sentidos y los poderes interiores han de reducirse a la unidad. Esta unificación de la experiencia es la culminación y la virtud última del proceso poético. Así lo afirma en uno de los poemas de Vivir sin estar viviendo. En el titulado El poeta, es el cuarto que nos toca leer y lo lee Elena de Val. Buenas tardes a todos. El poeta. Agradécelo, pues, que una palabra amiga mucho vale. En nuestra soledad, en nuestro breve espacio de vivos y nadie sino tú puede decirle a aquel que te enseñara a dónde y cómo crece. Gracias por la rosa del mundo. Para el poeta, hallarla es lo bastante, e inútil el renombre u olvido de su obra, cuando en ella un momento se unifican, tal uno son, amante, amor y amado, los tres complementarios luego y antes dispersos, el deseo, la rosa y la mirada. Bueno, de su libro Vivir sin estar viviendo, con poemas de entre los años 1944 y 49. Bueno, pues vamos a hacer a continuación un recorrido por varios poemas, que ya no voy a hablar yo tanto, y para que se vea cómo evoluciona su técnica y qué es lo que pretende
él con la poesía y a dónde llega, qué tipo de poesía alcanza. El primero es del año 1929, de su libro Un río, un amor, y en él empieza a configurar e integrar la temática amorosa, bajo la influencia de las lecturas de André Gide. Es un poema titulado No intentemos el amor nunca, y hemos quedado, y que lo leería Annie Gigot. Buenas tardes. Pues ahí va el poema. No intentemos el amor nunca. Aquella noche, el mar no tuvo sueño, cansado de contar, siempre contar a tantas horas. Quiso vivir hacia lo lejos, donde supiera alguien de su color amargo. Con una voz insomne decía cosas vagas, barcos entrelazados dulcemente en un fondo de noche, o cuerpos siempre pálidos con su traje de olvido, viajando hacia nada. Cantaba tempestades, estruendos desbocados, bajo fieros con sombra, como la sombra misma, como la sombra siempre rencorosa de pájaros estrellas. Su voz, atravesando luces, lluvia, frío, alcanzaba ciudades elevadas a las nubes. Fiero, sereno, colorado, glaciar del infierno, todas puras de nieve o de astros caídos en sus manos de tierra. Mas el mar se cansaba de esperar las ciudades. Allí su amor tan solo era un pretexto vago, con sonrisa de antaño, ignorado de todos. Y con sueño de nuevo se volvió lentamente a donde nadie sabía nada de nadie, a donde acaba el mundo. Pertenece a su libro Un río, un amor, del año 1929. Y luego pues vamos a seguir leyendo algunos poemas. En el siguiente se concreta un poco más esta tendencia a explicitar lo amoroso. El siguiente poema, No decía palabras, pertenece a los placeres prohibidos del año 1931 y nos lo va a leer Norma. Gracias, Manuel, gracias por esta conferencia que nos recuerda, nos tiene presente a Luis Cernuda. No decía palabras, no decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel, surtidores de sueño, hechos carne en interrogación vuelta a las nubes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras, bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe, mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. Aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es una pregunta cuyo
cuya respuesta nadie sabe. Muchas gracias. Bueno, como he dicho antes, pertenece a su libro Los placeres prohibidos, que es del año 1931. Y luego, para no hacer tan largo esto, porque si nos tenemos aquí leyendo muchísimos poemas, pues voy a saltar un poco y vamos a pasar un poco más adelante a los poemas de análisis mental y el impulso afectivo. Y esto pues se combina en poemas que, como el siguiente que vamos a leer, solo contienen las palabras que se necesitan para el desarrollo del contenido propio, que es una característica de Cernuda, de utilizar las mínimas palabras que se necesiten. Una de las claves de Violetas es la condensación del lenguaje. Ese es el poema número 7 que vamos a leer. Lo tendría que leer Amparo Bonet, pero creo que no está en este momento. No sé, pues lo leo yo mismo. Leves, mojadas, melodiosas, su oscura luz morada insinuándose, tal perla vegetal tras verdes valvas, son un grito de marzo, un sortilegio de alas nacientes por el aire tibio. Frágiles, fieles, sonríen quedamente con muda incitación, como sonrisa que brota desde un fresco labio humano. Mas su forma graciosa nunca engaña, nada prometen que después traicionen. Al marchar victoriosas a la muerte, sostienen un momento ellas tan frágiles, el tiempo entre sus pétalos, así su instante alcanza, norma para lo efímero que es bello, a ser vivo embeleso en la memoria. Y bueno, ya digo, pertenece a Las nubes. Bueno, también hay algunos poemas muy largos, que para no ser tan larga la conferencia nos los vamos a saltar un poquito, porque esto es una conferencia más bien antigua. Y aquí pues hay un poema titulado El retraído, que también es muy largo, pero lo he acortado para que no resulte tan largo o tan pesado, ¿no? Y nos lo va a leer Fita. Buenas tardes. El retraído. Como el niño jugando con desechos del hombre. Un harapo brillante. Papel coloreado o pedazo de vidrio a los que su imaginación da vida mágica. Y goza, y canta, y sueña a lo largo de días que las horas no miden. Así con tus recuerdos. No son como las cosas de que cerciora el tacto, que contemplan los ojos del cuerpo más aéreo que un aroma, un sonido. Solo tienen la forma prestada por tu mente, existiendo invisibles para el mundo, aun cuando el mundo para ti lo integra. Vivir contigo quieres, vida menos ajena que esta otra, donde placer y pena no sean accidentes encontrados, sino fajes del alma, que refleja el destino con la fidelidad transmutadora de la imagen, borrando en aguas quietas. Gracias. Yo lo que está claro que es una persona bastante encerrada en sí misma, introvertido, y que nos da una visión un tanto triste de la realidad. Y bueno, como versos pues ya un poquito más cortos, más propios suyos, porque aquí tengo uno larguísimo, que tampoco me gusta a mí marear la cabeza a nadie. Pues entonces vamos a pasar a unos poemas en los que demuestra la condensación, es decir, demuestra porque utiliza muy pocas palabras, las palabras mínimas para decir lo que pretende decir. Y eso ocurre en algunos poemas, por ejemplo, con Las horas contadas, que es un libro bastante tardío, escrito entre los años 1950 y 1956. Y de aquí pues he elegido un poema que es Para ti, para nadie, en donde se muestra muy bien esa condensación del pensamiento. Está escrito en pareados.
nos lo va a leer Alejandro. Hola, buenas tardes. Para ti, para nadie. Pues no basta el recuerdo cuando aún queda tiempo. Alguno que se aleja vuelve atrás la cabeza, o aquel que ya se ha ido es algo posesivo. Una carta, un retrato, los materiales rasgos. Busca la fiel presencia con realidad terrena, y yo, este visto nuda incógnito que dura. Tan solo un breve espacio de amor esperanzado, antes que el plazo acabe de vivir a tu imagen. Tan querida me vuelvo aquí en el pensamiento, y aunque tú no has de verlas para hablar con tu ausencia, estas líneas escribo únicamente por estar contigo. Bueno, pues esto como ejemplo de condensación, y luego pues bueno, ya estamos llegando al final de su vida, es decir, en concreto a la desolación de la quimera, que es su último libro que publicó, bueno, con poemas de entre los años 1956 y 1962, él muere en el 63. Y aquí pues hay algún poema interesante en este libro, por ejemplo, uno titulado Despedida, que es, digamos, como se despide el del mundo antes de morir. Despedida. Muchachos, que nunca fuisteis compañeros de mi vida, adiós. Muchachos, que no seréis nunca compañeros de mi vida, adiós. El tiempo de una vida nos separa infranqueable. A un lado, la juventud libre y risueña. A otro, la vejez humillante e inhóspita. De joven no sabía ver la hermosura, codiciarla, poseerla. De viejo la he aprendido y veo la hermosura, más la codicio inútilmente. Mano de viejo mancha, el cuerpo juvenil se intenta acariciarlo. Con solitaria dignidad el viejo debe pasar de largo junto a la tentación tardía. Frescos y codiciables son los labios besados, labios nunca besados más codiciables, y frescos aparecen. ¿Qué remedio, amigos? ¿Qué remedio? Bien, lo sé, no lo hay. Qué dulce hubiera sido en vuestra compañía vivir un tiempo, bañarse juntos en aguas de una playa caliente, compartir bebida y alimento en una mesa, sonreír, conversar, pasearse, mirando cerca en vuestros ojos esa luz y esa música. Seguid así tan descuidadamente, atrayendo el amor, atrayendo el deseo. No cuidéis de la herida que la hermosura vuestra y vuestra gracia abren, en este transeúnte inmune en apariencia a ellas. Adiós, adiós manojos de gracias y donaires, que yo pronto he de irme, confiado. ¿A dónde? Anudado el roto hilo, diga y haga lo que aquí falta, lo que a tiempo decir, y hacer aquí no supe. Adiós, adiós compañeros imposibles, que ya tan solo aprendo a morir deseando veros de nuevo, hermosos igualmente, en alguna otra vida. Y él mismo se despide, pues, en fin, aceptamos esa despedida, pero en fin, debíamos de comentar algo, al final, una especie de resumen. Como hemos podido comprobar, la poesía de Cernuda es un caso particular en la historia de nuestras letras. No se trata de un poeta al uso que haya seguido las corrientes imperantes sin criticarlas. Se trata de una persona con rasgos propios y en buena medida individualista, que bajo su sello ha ido embebiendo influjos de los lugares por donde pasaba. De ellos tal vez el más interesante y el menos tratado por la crítica es el de la literatura inglesa, con su aportación de poesía reflexiva que había estado latente en nuestro autor desde su infancia. Eso lo convierte, antes que en un rara avis, en un renovador de la poesía en castellano, que evita los ismos de la vanguardia y va a la esencia de las cosas, mediante un enriquecimiento de la condensación del pensamiento que da interés inmediato a todo lo que nos transmite. Si tenemos en cuenta
que lo profundo va acompañado colateralmente por una forma adecuada que le sirve, podemos encontrar en él grandes poemas que se convierten en hitos del pasado siglo XX. Es lo que hasta ahora no se ha sabido captar de Cernuda. ¿Por qué no suenan tan bien composiciones como Donde habita el olvido, que hemos leído en primer lugar? Evidentemente, por esta necesidad que tenía el autor de expresar por su importancia aquello que lo conmueve, y no es solo lo que a él preocupaba, sino lo que preocupa a muchos de nosotros y constituye parte indeleble de nuestra vida. Valga esta intervención múltiple como merecido homenaje y recuerdo de un poeta cuya compleja vida le impidió realizar buena parte de sus aspiraciones. Muchas gracias y termino aquí. Muchas gracias, profesor Manuel Vélez, por esta interesante conferencia que nos ha abierto a todos un poco más la idea de conocer a este gran escritor olvidado, como acabas de decir, pero que de alguna manera tú nos lo has puesto otra vez en el tapete para que lo conozcamos más y para que nos interesemos más por su interesantísima escritura y modo de ver la vida y de plasmarla. Ahora, el profesor Vélez, que también canta, pues él y Alejandro nos van a cantar, pues no sé lo que nos cantarán, si nos cantarán tangos o canción melódica o lo que sea. Otras veces ya lo han hecho y con ellos vamos a despedir el acto. La semana que viene vamos a tener el Festival de San Valentín. Todos los que vengáis, traed un regalo de hasta 5 euros porque haremos el amigo invisible. Y llamaremos a nuestros artistas para que vengan y canten también y tendremos un recital de poesía. Así que empezaremos un poco más pronto, a las 6, porque no sé cuántos vendremos, pero supongo que más que hoy sí que seremos. Y a las 8:15 hemos de dejar la sala libre, por lo tanto empezaremos un poquito antes. Muchísimas gracias por venir y damos paso ahora a Manuel y a Alejandro. Gracias. Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Alguien cantó de Matt Monroe. Quizá no supe hablar cuando la vi. Hay algo en tu mirar que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor.
mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van alrededor, mientras miraba yo frente a los dos, sentí que alguien habló y era tu voz. Cuando te acarició, alguien cantó. Y en la oscuridad de pronto comprendí que mi orgullo fue el que te hirió. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado, como antes ya pasó. Quizás no pude hablar cuando te vi, mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así, y cuando te abrazó, alguien cantó. La, 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 la. Cuando perdí tu amor, alguien cantó. Esta es la ganadora de Eurovisión de este año. Mi amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato correo. Macchiato, por favore, espresso macchiato, espresso macchiato. Ciao bella in Tommaso, addicted tobacco, my life, my coffee, very importante. No tanto che scusi, my days are very busy, I not used to this the ristorante. Lei mangia giù le mos, when dancing with the lemon, no espresso, no need to be espresso. Mi amore, espresso macchiato, macchiato, por favore, espresso macchiato corneo. Mi amore, espresso macchiato, por favore, espresso macchiato. My like to fly privati, 20 until for karate, aso mi casa very grandioso, my body numeroso, hago carun de floco, tan white straight blanca a mafioso. Life I like spaghetti, it's cartoon you making, no espresso, it's gonna be espresso. Mi amore, espresso macchiato, por favore,
espresso macchiato, la 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 la, la 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 la, espresso macchiato, espresso macchiato. Gracias. Muchas gracias. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en alas de otro amor, que solo y triste me encontré cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición.